Y tenemos también diarios de la época. Yo realmente se me cayó un lagrimón. Ustedes van a ver acá La Voz del Interior de ese día, del 29 de mayo del 69. Como ustedes ven, La Voz del Interior tenía en su portada los clasificados. O sea, los clasificados iban en la portada de La Voz. Tíramelo un poquitito para atrás, así no te molesto, porque lo quiero abrir. Acá y después de los clasificados. Tenemos que cuidarlo mucho esto. Muchas gracias a Oscar Ceballos que nos ha facilitado estos diarios de la época. Y vean ustedes acá cómo ya comienzan las informaciones. Ahí está. ¿Ven? Desolación e incertidumbre el título, ¿no? Córdoba, choques armados y un doloroso saldo. Exactamente. Esto es lo que ocurría. Este es el diario precisamente de la época. Lo voy a pasar a la otra página. Discúlpame, poneme acá y tómamelo acá. Discúlpame porque esto también es un poquito de la época. Esto era así es el chiste de Coñini, sí, ¿no? Era el clásico también de la Voz del Interior. Ahí está. Ahora sí lo voy a dar vuelta. Ahora sí lo voy a dar vuelta. Y en esta otra página también vamos a ver un poquito todo lo que... Acomódamelo, Marianita. Eso. Ahí está. Qué bien conservados que están estos diarios, para que ¿no? ustedes vean, digo que es lo que... Intervención del Ejército y la Aeronáutica. Ayer prácticamente habían copado todo el ejido urbano. Miren ustedes lo que es. 6 muertos y 30 heridos de bala. Faltó, mirá lo que dice ahí, faltó pan, no, déjamelo ahí, Martincito. Faltó pan, carne, leche y verdura. Y verduras, sí, claro, ¿no? Decía, 14 muertos hubo en total en aquella... Muy bien, lo vamos a ir cerrando a la voz. Y la contratapa, Doc. Ah, la contratapa, tenés razón, gracias. Y acá tenemos también, se vieron jornadas de trágica violencia. Las Fuerzas Armadas intervinieron al ser desbordada la policía. Tengo la imagen personal, la mía, de Xerox, en la avenida Colón. Esa es la imagen que tengo, y la de Citroën también, ¿no? Sí, sí. Que eran dos imágenes emblemáticas de ese momento. Ahí está. Muy bien. Y en el otro diario, doblarlo con cuidado porque si no, Oscarcito Ceballos nos va a matar. Pero acá tenemos, esto la vamos a mostrar. Miren, vean estas fotos. Acá vamos a mostrar tapa y contratapa. Esto es el Córdoba. El Córdoba, ¿no? La ciudad... Este era vespertino. El vespertino. Sí. ¿Sí? Te lo subo, Martín, o bájalo vos. Eso. Ahí está, vean la foto. Vean la foto. Vean la foto. Acá vi también en uno de los diarios, leía que a Agustín Tosco le habían dado 8 años de condena. Ahora, bájalo porque voy a dar vuelta, porque las imágenes de acá atrás también son muy fuertes. La contratapa del diario Córdoba. Por largas horas la ciudad fue tierra de nadie. Les digo que salía 20 pesos el Córdoba y 20 pesos la Voz del Interior. 20 pesos de aquella época. ¿Sí? Miren ustedes. Estas eran las imágenes trágicas de un momento, insisto, que generó mucha zozobra para todos los habitantes. Después vamos a mostrar las otras. Quiero sumarlo a la charla al que creo yo cuenta la historia de una manera muy linda, muy grata y muy amena. Sí. Esteban Domina, Tito, ¿cómo estás? Buen día. Bien, gracias, doctor. Tito, Gracias. ¿cómo le va? Buen día a todos. ¿Qué pasó? ¿Es cierto esto de que no era una cuestión económica, no era una cuestión social? Sí, tal es así, doctor, que Krieger Bacena, que era el ministro de Economía de la dictadura de Juan Carlos Organía, ese general de los grandes bigotes, que Landru... Foca. Claro, la foca. Landru, el dibujante, en Tía Vicenta, la caricatura era un gran bigote. Krieger Bacena dijo: me hicieron el cordobazo los obreros mejor pagos del país, porque en ese momento el obrero industrial calificado de Córdoba ganaba muy bien, o sea que, como bien dijo el doctor, el cordobazo no fue un hecho meramente económico, para nada, fue la reacción de un pueblo por el Estado. ¿Cómo comienza? Bueno, ¿o cómo se desarrolla el hecho? Está bueno evocarlo porque esto ocurrió, recordemos, 43 años, quiere decir que la gente, los cincuentones eran muy chicos, los cincuentones de hoy, o sea que está bueno evocarlo y contarlo. Si usted me permite, en la jornada de la investigación surgen claramente 3 momentos de esa jornada del 29 de mayo, 3 momentos bien diferenciados, casi podríamos decir 3 cordobazos en sí mismo, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo nace esto? Nace con una huelga decretada por la CGT cordobesa. La CGT de Córdoba en ese momento estaba conducida por gremios combativos y líderes muy emblemáticos. Agustín Tosco de Luz y Fuerza, Elpidio Torres de Les Mata,
Atilio López de la UTA, y en general el movimiento sindical era muy combativo. Tal es así que ese paro se decreta a partir de las 11 de la mañana, bajo la modalidad de aquella época de paro activo. ¿Eso fue el 29, Tito? Todo el 29. Se convoca por una serie de reivindicaciones. La más importante fue el sábado inglés, que es eso de que se pagaban las 8 horas pero se trabajaban 4, que se quería suprimir, y las quitas zonales, un plus que tenían los trabajadores cordobeses y que el gobierno nacional había eliminado. O sea, cuestiones meramente reivindicativas, pero que evidentemente fueron nada más que el detonante de lo que después pasó. Bueno, la cuestión es que la CGT llama este paro activo en oposición a los llamados paros materos. Los paros materos eran los que convocaba la CGT Nacional de José Ignacio Rucci a partir de las 0 horas, o sea, el día era un día muerto, no había transporte, casi un feriado, no había un alma en la calle. Acá, para evitar eso y para que realmente se note el efecto del paro, a las 11 de la mañana con abandono. Con abandono. Y lo entonces, que garantizaba el protagonismo y la participación de los obreros y la gente que fuera a la calle, ¿no? Entonces comenzamos. ¿Cómo arranca el día? Con el abandono de las plantas industriales. Por ejemplo, doctor, por la avenida de Vélez Arfies al 6.000, 7.000, desde allá de Santa Isabel, viene avanzando una marea humana. Es la columna de los trabajadores de ICA Renault, que vienen con su uniforme de trabajo, muchos montados en su moto Puma, en rastrojeros de esa época, del IAME. Una columna que cuando ingresó o estaba cerca de la ciudad llevaba 10.000 personas. La policía los esperaba, la Guardia de Infantería al frente del Hogar Escuela Pablo Pisurno, en la ciudad universitaria. Allí se produce el primer enfrentamiento. Se tiraron con todo. La policía gases, y del otro lado piedras, recortes de chapa, lo que llevaban los muchachos para este tipo. Ahí no hubo muertos. No, porque estamos en lo que comenzamos diciendo el primer momento, cómo arranca todo esto. Mientras tanto, los estudiantes que ya se habían movilizado de las distintas agrupaciones ya estaban cortando calles, armando barricadas en el centro de la ciudad, Luz y Fuerza. Claro, esa es la imagen, Tito, de esas barricadas, de esas las columnas de humo, las columnas de humo. Pero hasta aquí era más o menos lo que se preveía. Esa columna que venía de allá, de Santa Isabel, se dispersa, una parte ingresa al centro atravesando la ciudad universitaria, pero el grueso viene por Güemes, Bellavista, las barriadas populares a la vera de la Cañada. Y viene buscando el centro para evitar los controles policiales, los piquetes que estaban en las principales arterias. Bueno, cuando esta gente llega, estos obreros de Esmata, a Boulevard San Juan, por la calle Humberto Primo, ingresando desde ahí, desde Barrio Güemes, la policía montada los estaba esperando. Recordemos que la policía montaba a caballo. La nota de color, entre paréntesis, era que los manifestantes llevaban en los bolsillos bolitas de los rulemanes, bolitas de acero, porque se las arrojaban debajo de la pata de las patas de los caballos para que rodaran al piso, y eran eficaces realmente. Bueno, allí estaba la montada. Un agente de la policía montada saca su pistola reglamentaria y le mete un tiro en el pecho a un obrero llamado Máximo Mena, el primer mártir de la jornada. Eso fue cerca del mediodía. Boulevard San Juan y Arturo Medá. En esa esquina trágica cae Máximo Mena, la primera víctima. Por eso yo digo, esto marcó un segundo momento. Hasta ahí era una cosa, ahora pasa a ser otra. ¿Qué pasa a ser? Corre la voz entre los manifestantes, los distintos grupos que estaban ya actuando en distintos puntos de la ciudad, de que había ya un muerto. A los pocos minutos hubo otro, Raúl Castillo, en la zona de la vieja terminal. Entonces ya corre la voz de que corría sangre y la gente se enardece, se redobla la manifestación y lo que era una movilización, digamos, obrero estudiantil se convierte en una pueblada, pues ya participa todo el mundo. Los estudiantes reciben de los departamentos elementos para armar las barricadas, diarios viejos, trapos, madera, todo lo que la gente no usaba o tenía a mano se lo entregaba en una actitud solidaria que le dio el carácter de pueblada al cordobazo. Ahí nace ese segundo momento que se extiende varias horas. ¿Qué pasa en este segundo momento? Muy rápidamente. Pasa lo que usted recordaba, doctor. En la avenida Colón al 800 estaba Tecnicor,
la concesionaria Citroën. Los muchachos sacan a la calle los vehículos 0 kilómetros, los incendian en la vía pública, en Piatini, que estaba cerca también, incendian la Xerox, porque era el símbolo del imperialismo norteamericano, asaltan la confitería Oriental, la que estaba al frente de la Plaza Colón. ¿Por qué? Bueno, yo le pregunté a muchos, y bueno, porque era un símbolo aristocrático, porque la Oriental era fino, y bueno, también la Oriental fue saqueada, ahí era el epicentro más fuerte, pero cuando uno miraba alrededor, columnas de humo en distintos puntos de la ciudad, barrio Clínicas, por supuesto, tomado por los estudiantes, porque era un clásico que cada vez que había fragotes se tomaba el barrio Clínicas. Tal fue el desarrollo y la movilización popular que la policía fue retrocediendo, perdió terreno, se quedaron sin granadas de gases lacrimógenos, sin balas de goma, o sea que se fueron replegando a las comisarías, a lo que se llamaban las seccionales de policía, y la ciudad quedó a merced de los manifestantes. Mira cómo retrocede ahí, Tito, en estas imágenes que tenemos. Bueno, digamos vulgarmente recula la policía. Recula, ¿por qué? Porque la gente le hacía frente, o sea, lejos de amedrentarse, la gente le tiraba con lo que tenía. Mira, para atrás, mira. Se fueron replegando, y ahí está el segundo momento, cuando la ciudad queda controlada por los manifestantes. Tal es así que tiempo después, al tiempo se le preguntó a los principales protagonistas, por ejemplo Agustín Tosco, ¿por qué no tomaron la casa de gobierno? Pues estaba regalada. Claro, estaba... y dijeron, porque no era la idea, no era el objetivo. Eso te iba a preguntar, Tito, ¿cuál es la diferencia entre los paros que hacía Rucci, que vos decías recién eran paros materos, digamos, en el reclamo, ¿no?, en el espíritu de la medida, y esto que derivó en el Cordobazo? ¿Cuál era la diferencia que hubo en ese momento? Porque esa llamada burocracia sindical, que era la de Buenos Aires, José Ignacio Rucho, los gremios llamados participacionistas, tenían un diálogo permanente y una negociación permanente con la dictadura. Recordemos que cuando asume Juan Carlos Onganía, están los Bandor y los otros principales dirigentes están ahí en el acto de asunción. O sea, era una dirigencia comprometida con el régimen. En cambio, la cordobesa, Tosco, López, Elpidio Torre, era una dirigencia combativa, por más que algunos estaban alineados con el bandorismo y otros con la CGT de los argentinos. En las imágenes que ustedes difundieron al principio de la nota, aparece un dirigente emblemático de la CGT de los argentinos, que es Raimundo Ongaro. La CGT de Córdoba respondía a esa CGT combativa y clasista que era la CGT de los argentinos de Raimundo Ongaro. Por eso tenía todo otro contenido la acción sindical en Córdoba. Ese segundo momento se extiende hasta las 5 de la tarde. Allí los manifestantes se hacen dueños de la ciudad. Son los dueños de la ciudad. Mira, Tito, yo quiero que repasemos con vos estas imágenes que vemos, realmente son impresionantes. Esto pasaba en Córdoba. Hace 43 años. Así es. Precisamente. Así. Ahí están los Citroën, doctor. ¿Puedo? Permiso. Sí. Esto que usted ve son los Citroën que la gente sacó de Tecnicor, que era la concesionaria, estaba en Colón al 800. Allí ya la policía ya se había recluido. Y el ejército, porque recordemos que aquí cerca en nuestra Córdoba teníamos y tenemos la sede del comando del tercer cuerpo, camino a La Calera. El ejército ingresa recién cuando caía la tarde. Recordemos que estamos 29 de mayo, ya estamos en otoño. ¿Cuándo llega la NUCE? Ahora te cuento. 7 de la tarde, ya es de noche, prácticamente de noche. Sí, 6:30. Por eso antes que caiga la noche, finalmente ingresa el ejército en auxilio de la policía, porque si no la ciudad quedaba a merced de los manifestantes. La imagen, la postal, es una columna de Unimog, de tanquetas, de vehículos con soldados, que viene avanzando desde camino a La Calera, donde estaba el regimiento de la Cuarta Brigada, hacia el centro de Córdoba. Viene por la avenida Colón, viene bajando por la avenida Colón. El comandante del tercer cuerpo era el general Sánchez Lahoz, que recibió, como reclamaba el doctor Sabac, la orden tardía de Alejandro Agustín Lanusse, que era el jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, el hombre fuerte de la dictadura militar. Onganía era el presidente, pero Lanusse era el hombre fuerte. Comandante en jefe. Esta irrupción tardía que va a marcar el tercer momento y que después
relatamos brevemente, dio mucha tela para cortar, porque quedó la impresión de que Lanús se demoró el ingreso del ejército y con eso facilitó que la ciudad se convirtiera en un caos, una hoguera, en una hoguera. Entonces, allí la especulación que quedó es que Lanús se lo quiso desgastar a Onganía, permitió que las cosas llegaran a un extremo antes de intervenir con una clara intencionalidad política. Tensó las sogas. Tensó las sogas hasta el final. Le tiró con el problema, para no decir otra palabra que es muy cordobés. Vaquita, el propio Lanús, que tiene escritas después sus memorias, en un libro que se llama Mi Testimonio, yo busco la parte donde habla del cordobazo y él niega y dice que para nada, que eso es una infamia, pero la verdad de la milanesa es que quedó esa sensación de que se lo quería llevar puesto a Onganía, cosa que ocurrió finalmente, después lo vamos a recordar, un año después, porque por más que Onganía no cayó ahí nomás, quedó seriamente debilitado. Doctor, comienza con la irrupción del ejército el tercer momento del cordobazo. Ese tercer momento ya cae la noche en Córdoba, ya muchos manifestantes se repliegan a sus casas, las calles quedan desoladas, y comienzan a actuar los francotiradores. Había toque de queda, ¿verdad? Había toque de queda y consejo de guerra. De las 7 de la tarde. Anunciaron que funcionaba y se habían habilitado los consejos de guerra. ¿Y dónde estaban los francotiradores? Bueno, los francotiradores estaban sobre todo en la zona de la avenida Colón, cercana al barrio Clínicas, en los edificios. Desde arriba hostigaban con armas de fuego a las tropas, pues ya son las tropas, la policía ya no volvió a actuar, del ejército, que trataba de poner la situación bajo control. Ya caía la noche, no pudieron reducir Barrio Clínicas siguió tomado hasta el día siguiente, los francotiradores actuaron durante toda la noche. Bastión de la resistencia fue el Clínica. Exactamente, y durante esas horas cuando se producen las mayores bajas. Vaquita recordaba que fueron 14, ese es el número oficial. A mí hay muchos testigos que me aseguran que fueron más, que hubo gente no identificada y que esa cuenta podría llegar a los 30. ¿Todos de los 14 fueron manifestantes o alguna víctima de la fuerza? No, de la fuerza policial o armada en ese momento. Manifestantes y algunos de estos francotiradores que fueron derribados por las balas. A las 20 horas, en medio de esa situación caótica, se produce un gran apagón en la ciudad queda completamente oscura. Ese fue un momento en que Córdoba se convirtió en tierra de nadie. Voy cerrando el relato de ese tercer momento que se extiende hasta el día siguiente. Esto fue un jueves, el cordobazo. El viernes 30 se producen las detenciones, ahí es cuando se lo llevan preso a Tosco y a toda la cúpula de la CGT, y se dicta orden de captura contra los otros sindicalistas que alcanzan a escaparse. El Consejo de Guerra empieza a dictar sentencia, a Tosco le enchufan 8 años. Finalmente esa prisión duró solo 6 meses, porque Agustín Tosco estuvo detenido 6 meses y para más o menos la Navidad, por la presión y la lucha popular, lo sueltan. Pero estaba condenado por el Consejo de Guerra a 8 años. La ciudad lentamente fue retomando su ritmo normal, quedaron las calles llenas de restos, de esqueletos de los famosos. Yo no sé si ustedes alcanzaron a conocer, no las chicas, no habían ni nacido, pero ustedes, los ómnibus de la vieja Cata, los loros, los famosos loros. Bueno, en varios puntos de la ciudad quedaban los esqueletos de los loros, en la Colón de los Citroën, de los autos que se habían incendiado. Mucha gente dice, bueno, un último balance, doctor. ¿Cuáles fueron? Ya hablamos de las víctimas, que es el saldo más doloroso. ¿Cuáles fueron los daños materiales? Por más que parece que hubiera sido una hecatombe, en realidad fue muy puntual. Estos lugares que hemos relatado fueron los más dañados, naturalmente, pero en general no se actuó contra la propiedad privada, más bien se actuó en el espacio público. Y la consecuencia política, y es lo último que le comento, fueron muy importantes, porque el cordobazo marcó un antes y un después en la evolución de esa dictadura, la de Onganía, que quería quedarse para siempre. Cayó el gobernador de Córdoba, que era Carlos Caballero, un hombre de la derecha clerical, y Onganía no cayó, pero quedó como esos boxeadores bamboleándose en el ring y cae un año después. Para terminar, Tito, esa es la imagen de un año después. La caída de Onganía. Este es el Córdoba de un año precisamente después. Comandantes depusieron a Onganía. Muy buen trabajo la producción también con toda la data. Tito, realmente lo bajo. Muy linda. Realmente muy linda crónica. Te voy a invitar a cenar un día. O no, a almorzar, si nos quedamos toda la noche hablando, como realmente me encanta brevemente, cómo la cuentas. Brevemente, trazar un paralelismo, brevemente, hacer una frase sobre el escenario
de aquel y de hoy, con la CGT que está por tener elecciones ahora. Han cambiado los tiempos. Yo siempre digo, Baquiti, es como dice el doctor, vamos a despuntar el vicio en ese almuerzo que ustedes son testigos que me invitan. Sí, acabamos de de lo que era esa década del 60. Porque el cordobazo, 10 segundos más, vino precedido por el Mayo francés. Claro. O sea, era una época que todo estaba loco, todo en ebullición. Oltre tempi. Muy bien. Tito, estaremos hablando todo el día. Seguro. Realmente me pasé, Gracias. pero tenemos que seguir con el programa. Seguro, gracias. Gracias, muy amable. El señor Lagarto sigue disfrutando. Sí, no, pero no se preocupe. Ya me voy y ya vuelvo.